Imagina despertarte mañana y ver que el mercado ha perdido trillones en solo unas horas. Gente entrando en pánico, bancos en problemas y titulares diciendo que esto podría ser peor que 2008. No es una película, es una posibilidad real en 2026. Y la pregunta no es si puede pasar, sino ¿cuándo? Si te quedas hasta el final, entenderás exactamente qué está pasando detrás de escena y cómo puedes proteger tu dinero antes de que sea demasiado tarde. Antes de seguir, si quieres más contenido como este, donde explicamos la economía global de forma simple y directa, asegúrate de suscribirte a Global Finance Alert y dale like a este video, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves el dinero para siempre. Ahora escucha esto con atención. En 2008 el colapso vino por el mercado inmobiliario, hipotecas basura y bancos jugando con fuego. Pero hoy, el problema es mucho más grande. No es solo un sector, es todo el sistema. Estamos viendo señales claras de una burbuja que se ha inflado durante años, acciones sobrevaloradas, deuda histórica y una confianza artificial mantenida por dinero barato. Primero, hablemos de las señales de burbuja. Muchas empresas en bolsa tienen valoraciones que no tienen sentido, están ganando poco, pero sus precios están en niveles récord. ¿Por qué? Porque durante años los bancos centrales imprimieron dinero y bajaron las tasas de interés casi a cero. Eso empujó a los inversores a meter dinero en el mercado sin importar el riesgo, pero ahora las tasas están subiendo y ese dinero fácil está desapareciendo. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando el dinero deja de ser barato, las empresas y los gobiernos empiezan a sentir presión. Las deudas se vuelven más caras, y cuando no pueden pagar, empieza el efecto dominó. Esto no es teoría, ya estamos viendo cracks en el sistema. Piensa en esto, el mercado está sostenido más por confianza que por fundamentos reales. Y la confianza puede desaparecer en segundos, un evento, una quiebra grande o una crisis bancaria, y todo puede cambiar muy rápido. Así empiezan los crashes, lento al principio y luego de golpe. Lo más peligroso es que mucha gente piensa que esta vez es diferente, pero esa misma frase se dijo antes de cada gran crisis en la historia. Y cuando todos están demasiado confiados, es cuando el riesgo es más alto. Y aquí es donde debes prestar mucha atención, porque entender estas señales no es para tener miedo, es para estar preparado. Los grandes inversores no esperan a que el mercado caiga, ellos se posicionan antes. Ahora, en la siguiente parte, vamos a entrar más profundo en la crisis de deuda global, especialmente en Estados Unidos, y por qué podría ser el verdadero detonante de un colapso mucho más grande que 2008. Ahora imagina esto. No es solo el mercado de acciones el que está en riesgo, sino toda la economía global, apoyada sobre una montaña de deuda que sigue creciendo cada día. Y cuando hablamos de deuda, no estamos hablando de millones, ni siquiera de billones. Estamos hablando de niveles históricos que nunca antes se habían visto. Estados Unidos está en el centro de todo esto. Durante décadas ha sido la base del sistema financiero global. Pero hoy su deuda ha cruzado niveles críticos. El gobierno sigue gastando más de lo que ingresa, año tras año, y para cubrir ese agujero simplemente emite más deuda. Parece un ciclo sin fin, pero no lo es. El verdadero problema empieza cuando las tasas de interés suben, porque ahora esa deuda cuesta mucho más mantenerla. Es como tener una tarjeta de crédito gigante, donde cada mes los intereses son más altos. Llega un punto donde ya no puedes seguir pagando, y eso es exactamente el riesgo que enfrenta el sistema. Pero no es solo Estados Unidos, países de todo el mundo están en la misma situación. Europa, Japón, economías emergentes, todos han acumulado enormes cantidades de deuda aprovechando años de dinero barato. Ahora que ese dinero ya no es barato, el sistema empieza a crujir. Y aquí viene algo aún más preocupante: los bancos. Los bancos están profundamente conectados con esta deuda. Compran bonos del gobierno, prestan dinero y dependen de la estabilidad del sistema. Pero si el valor de esos bonos cae, o si empiezan los impagos, los bancos pueden entrar en problemas muy rápido. Ya hemos visto pequeñas señales: bancos con pérdidas ocultas, rescates silenciosos,
Tensiones en el sistema financiero. No son titulares grandes todavía, pero son advertencias. Es como pequeñas grietas antes de que una presa colapse. Ahora piensa en esto. Si los bancos empiezan a fallar, el crédito se congela. Las empresas no pueden pedir préstamos. La gente no puede financiar casas o negocios. Y la economía se desacelera rápidamente. Ese es el inicio real de un crash. Y lo más importante, todo está conectado. Un problema en un país puede expandirse como fuego a través del sistema global. Esto ya pasó en 2008, pero ahora el nivel de deuda es mucho mayor, lo que hace que el impacto potencial sea aún más fuerte. La gran pregunta es, ¿qué pasará cuando alguien deje de pagar? Porque en un sistema basado en deuda, todo funciona hasta que deja de funcionar. Aquí es donde los inversores inteligentes empiezan a cambiar su estrategia. No esperan a que el sistema colapse. Empiezan a proteger su riqueza antes de que llegue el caos. En la siguiente parte vamos a hablar de algo clave: cómo el dinero fácil de los bancos centrales creó esta burbuja y por qué ahora están atrapados sin una salida clara. Ahora vamos a entrar en una de las piezas más importantes de todo este rompecabezas, los bancos centrales, porque si entiendes esto, entiendes por qué el sistema está tan frágil hoy. Después de la crisis de 2008, los bancos centrales como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón hicieron algo sin precedentes. Empezaron a imprimir dinero masivamente. Bajaron las tasas de interés casi a cero e inyectaron liquidez al sistema para evitar un colapso total. Al principio funcionó. Los mercados se recuperaron. Las empresas volvieron a crecer y la economía parecía estabilizarse. Pero había un problema oculto. Ese crecimiento no era completamente real. Estaba impulsado por dinero artificial. Piensa en esto como inflar un globo. Cuanto más aire le metes, más grande se hace, pero también más frágil se vuelve. Eso es exactamente lo que pasó con el mercado. Años de dinero barato crearon una burbuja gigante en acciones, bienes raíces y otros activos. Y aquí viene el giro. Ahora los bancos centrales están en una trampa. Porque después de imprimir tanto dinero, llegó la inflación. Los precios empezaron a subir en todo: comida, energía, vivienda, y eso obligó a los bancos centrales a cambiar su estrategia. En lugar de imprimir más, empezaron a subir las tasas de interés para controlar la inflación, pero este movimiento tiene consecuencias muy serias, porque al subir las tasas hacen que el dinero sea más caro, y eso empieza a romper la burbuja que ellos mismos crearon. Es como si intentaran desinflar el globo, pero sin saber si va a explotar en el proceso. Ahora mismo, están caminando en una línea muy fina. Si suben demasiado las tasas, pueden provocar una recesión fuerte o incluso un crash. Pero si no las suben lo suficiente, la inflación puede salirse de control y destruir el poder adquisitivo de la gente. No hay una solución fácil, y eso es lo que hace esta situación tan peligrosa. Además, el mercado se volvió dependiente de este dinero barato. Muchas empresas solo sobrevivieron porque podían pedir préstamos a tasas muy bajas. Ahora que eso ya no es posible, esas empresas empiezan a tener problemas, y cuando suficientes empresas empiezan a fallar, el impacto se siente en todo el mercado. Otra cosa importante: los inversores están empezando a perder confianza, y como ya dijimos antes, el sistema depende mucho de la confianza. Cuando esa confianza desaparece, las ventas masivas comienzan, y lo más rápido que subió el mercado puede caer aún más rápido. Por eso estamos viendo más volatilidad, más incertidumbre y movimientos bruscos que antes no eran normales. Son señales de que algo no está bien debajo de la superficie. Pero aquí viene lo interesante. Mientras todo esto pasa, hay ciertos activos que históricamente se han beneficiado en tiempos de crisis. Y no son las acciones tradicionales. En la siguiente parte vamos a hablar de eso, del papel del oro y la plata, y por qué muchos inversores los están viendo como refugio en medio de este posible colapso. Ahora vamos a hablar de algo extremadamente importante: las señales reales que pueden avisarte que el crash ya está en marcha, porque la mayoría de la gente se da cuenta demasiado tarde, cuando el mercado ya ha caído y el pánico está en todos lados. Primero, presta atención a la volatilidad. Cuando empiezas a ver movimientos bruscos en el mercado,
subidas y bajadas fuertes en cuestión de horas o días, eso no es normal. Es una señal de que los inversores están nerviosos, y cuando el miedo entra, las decisiones se vuelven impulsivas. Otra señal clave es cuando grandes empresas empiezan a fallar. No estamos hablando de pequeñas compañías, sino de nombres importantes que de repente reportan pérdidas, despidos masivos o incluso quiebras. Eso indica que algo más profundo está pasando en la economía. También debes observar muy de cerca el mercado de bonos. Esto es algo que mucha gente ignora, pero es uno de los indicadores más importantes. Cuando los bonos del gobierno empiezan a perder valor o los rendimientos suben rápidamente, es una señal de estrés en el sistema financiero. Y aquí viene un punto crítico: la inversión de la curva de rendimiento. Puede sonar técnico, pero es muy simple. Normalmente, los bonos a largo plazo tienen mayores intereses que los de corto plazo. Pero cuando eso se invierte, históricamente ha sido una señal de recesión. No es algo que pase siempre por casualidad. Ha precedido muchas crisis importantes en el pasado. Otra cosa que debes observar es el comportamiento de los bancos. Si empiezas a escuchar noticias de problemas de liquidez, rescates o restricciones, eso es una gran bandera roja, porque, como dijimos antes, los bancos son el corazón del sistema. Si ellos tienen problemas, todo el cuerpo lo siente. Y ahora algo muy importante: el sentimiento del mercado. Cuando todos están extremadamente optimistas, es peligroso. Pero cuando el miedo empieza a dominar, es cuando los movimientos más grandes ocurren. El crash no sucede en un solo día sin aviso. Deja pistas. El problema es que la mayoría de la gente no sabe cómo leerlas, o simplemente las ignora. Piensa en esto. Antes de cada gran caída, hubo señales, pero solo unos pocos las entendieron y actuaron a tiempo. Y aquí es donde tú puedes marcar la diferencia. No necesitas ser un experto en Wall Street, solo necesitas prestar atención a los indicadores correctos y no dejarte llevar por el ruido. Porque cuando el mercado empieza a caer de verdad, ya es tarde para reaccionar con calma. Todo se mueve rápido y las emociones toman el control. Por eso, la preparación no empieza durante el crash, empieza antes. Y ahora que ya sabes cómo identificar las señales, en la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más práctico: qué errores comete la mayoría de la gente durante un crash y cómo puedes evitarlos para proteger tu dinero. Ahora vamos a hablar de algo que puede marcar la diferencia entre perder mucho dinero o incluso salir fortalecido de una crisis: los errores más comunes que comete la gente durante un crash. El primer error, y el más peligroso, es entrar en pánico. Cuando el mercado empieza a caer, las noticias se vuelven negativas, los gráficos en rojo, y la mayoría de las personas toman decisiones emocionales, venden todo en el peor momento, justo cuando los precios ya han caído. Esto ha pasado una y otra vez. En cada crisis, los pequeños inversores venden en pérdida, mientras los grandes jugadores empiezan a comprar barato. El segundo error es pensar a corto plazo. Muchas personas entran al mercado buscando ganancias rápidas, sin entender realmente en qué están invirtiendo. Entonces, cuando hay una caída, no tienen un plan y reaccionan por miedo. Aquí es donde entra algo clave: tener una estrategia antes de que todo pase, porque en medio del caos no hay tiempo para pensar con claridad. Otro error muy común es tener todo el dinero en un solo lugar, ya sea en acciones, en una sola empresa o incluso en efectivo. La falta de diversificación puede ser muy peligrosa en tiempos de incertidumbre. Imagina esto: si todo tu dinero está en el mercado de acciones y el mercado cae un 30 o 40%, el impacto es directo. Pero si tienes diferentes tipos de activos, el golpe puede ser mucho menor. Y aquí volvemos a lo que mencionamos antes: activos como el oro y la plata pueden jugar un papel importante en esa diversificación. Otro gran error es ignorar la liquidez. Mucha gente tiene su dinero completamente invertido, sin acceso rápido a efectivo. Pero en una crisis, tener liquidez es poder. Te permite aprovechar oportunidades cuando otros están obligados a vender. También está el error de seguir a la multitud. Cuando todo el mundo está comprando, compran. Cuando todos están vendiendo, venden.
Pero la realidad es que el mercado suele castigar ese comportamiento. Los inversores más exitosos hacen lo contrario, piensan diferente y actúan con lógica, no con emociones. Y aquí hay algo que casi nadie menciona: la sobreconfianza. Durante mercados alcistas, mucha gente cree que sabe invertir, porque todo sube. Pero cuando llega una caída, esa falsa confianza desaparece rápidamente. Por eso, la humildad y la preparación son claves. Ahora, algo muy importante: evitar estos errores no significa que no vayas a perder nada. En un crash, casi todos sienten el impacto, pero la diferencia está en cuánto pierdes y qué tan rápido puedes recuperarte. Y aquí es donde empieza el verdadero juego: no solo sobrevivir, sino posicionarte para lo que viene después. Porque después de cada crash vienen oportunidades enormes, pero solo para aquellos que están listos. En la siguiente parte vamos a hablar exactamente de eso: cómo puedes prepararte estratégicamente no solo para protegerte, sino también para aprovechar el crash a tu favor. Ahora llegamos a una part clave. Como prepared diverta per lo que viene? Por casta ahora hemos hablado del problema, de los riesgos, de los errores. Pero aquí es donde empiezas a tomar el control. Primero, necesitas cambiar tu mentalidad. Un crash no es solo una amenaza, también es una oportunidad. Pero solo para los que están preparados antes de que ocurra. Empieza con algo básico pero poderoso. Tener un plan claro. No algo improvisado, sino una estrategia definida. Decide desde ahora si el mercado si 10%, 20% o incluso 50%. Por cuando eso pase, no tendrás tiempo para pensar con calma. Segundo, enfocate en la diversificación inteligente. No sé, trata de poner tu dinero en cualquier lugar, sino en activos que se comporta diferente en tiempos de crisis. Aquí es donde activos como el oro y la plata vuelven a tener sentido como protección. Pero también puedes pensar en otras opciones, como efectivo estratégico, ciertos sectores defensivos, o incluso oportunidades fuera del mercado tradicional. Ahora, algo muy importante: construir liquidez. Esto significa tener acceso a dinero rápido. Porque durante un crash, los mayores aparecen cuando otros están desesperados por vendo. Imagina poder comprar activos de calidad a precios muy bajos. La mayoría está paralizada por el miedo. Y esa es la diferencia entre reaccionar y aprovechar. Otro punto clave: reduce el riesgo innecesario. Si tienes inversiones muy especulativas, este puede ser el momento de reevaluarlas. No necesitas eliminarlas completamente. Pero si estás dispuesto a perder. Y aquí viene algo que muchos ignoran: protege tu ingreso. Una crisis no solo los mercados se ven afectados, también los empleos, los negocios, las fuentes de dinero. Tener un plan alternativo o varias fuentes de ingreso puede dar una gran ventaja. También es importante mantener la calma. Con inacción. Estar tranquilo no significa quedarte sin hacer nada. Significa estar con claridad mientras otros entran en pánico. A los grandes inversores no son inteligentes. Simplemente están mejor preparados emocionalmente. Y ahora conecta todo esto. Si tienes liquidas, una estrategia clara, diversificación, y entiendes cómo funcionan las crisis. Estás en una posición completamente diferente al resto.
Por cuando liga al momento. No estaras preguntando che hego. Ya lo sabrás. Y aquí vin. Lo ms. Interesante. La historia siempre se repite. Después de cada gran queda. Vienen nubes tendencias. Nubos ganadores. Nubos mercados. Q crecen desde. Cero. Y los Q entran en el momento correcto. Waiting cambiar completamente su situación financiera. Pero para eso. Necesitas verlo que otros no están viendo todavía letters. En la siguiente part vamos a hablar de posibles escenarios. Che padria pasa exactamente si ocurre est crash en 2026 y como se desarrollaría paso a paso. Ahora, imagina esto paso a paso, porque entender cómo podría desarrollarse un crash te da una ventaja enorme. No empieza como una explosión, empieza como una grieta casi invisible. Primero, vemos pequeñas caídas en el mercado. Nada que asuste demasiado. Los medios dicen que es una corrección normal. Muchos inversores incluso compran más pensando que es una oportunidad rápida. Pero debajo de la superficie, algo ya no está bien en después. Empiezan a aparecer malas noticias. Empresas reportando resultados débiles, despidos, problemas de liquidez. El mercado se vuelve más inestable. Sube y baja constantemente. Aquí es donde la volatilidad se dispara. Luego llega un momento clave, un evento que actúa como detonante. Puede ser la quiebra de una gran empresa, un problema serio en un banco o incluso una crisis geopolítica. Ese evento rompe la confianza del mercado y cuando la confianza se rompe, todo cambia, empiezan las ventas masivas. Los inversores grandes no esperan, venden rápido para proteger su capital. Los precios caen más, lo que provoca más ventas. Es un efecto dominó. Aquí es donde entra el pánico real. La gente empieza a ver sus inversiones en rojo y toma decisiones emocionales. Venden en pérdida, tratando de salvar lo que queda. Los medios amplifican el miedo. Titulares negativos en todos lados. Y eso acelera aún más la caída después. El problema se extiende al sistema financiero. Los bancos empiezan a sentir presión, el crédito se reduce, conseguir préstamos se vuelve más difícil. Las empresas sufren, el desempleo empieza a subir, la economía real empieza a reflejar lo que ya estaba pasando en los mercados. Y aquí viene una fase crítica, la intervención. Gobiernos y bancos centrales intentan controlar la situación, bajan tasas, imprimen dinero, anuncian rescates. A veces funciona, a veces solo retrasa el problema, pero algo importante, cada intervención tiene consecuencias. Más dinero en el sistema puede significar más inflación en el futuro, lo que crea un nuevo ciclo de problemas. Ahora, en medio de todo este caos, hay un punto de inflexión. Los mercados no caen para siempre. Llega un momento donde los precios son tan bajos que los inversores inteligentes empiezan a comprar, pero ese momento no es obvio, no sale en las noticias y no se siente seguro. De hecho, cuando llega ese momento, la mayoría de la gente todavía tiene miedo y ahí es donde se crean las mayores oportunidades, porque los que compran en ese punto no están reaccionando, están ejecutando un plan que ya tenían en ahora. Piensa en esto, si este escenario ocurre en 2026, ¿en qué parte quieres estar tú? ¿En el grupo que entra en pánico o en el grupo que actúa con estrategia? Porque la diferencia no está en la suerte, está en la preparación. Y en la siguiente parte vamos a conectar todo, señales, estrategia, oportunidades, para darte una visión clara de qué podrías hacer desde hoy mismo para estar listo antes de que todo esto pase. Ahora conecta todo lo que hemos visto, porque aquí es donde todo empieza a tener sentido. No se trata de predecir exactamente el día del crash, se trata de estar listo sin importar cuando ocurra. Primero, empieza evaluando tu situación actual con honestidad. ¿Dónde está tu dinero ahora mismo? ¿Está concentrado
en un solo tipo de activo? ¿Depende completamente del mercado de acciones? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. Después, piensa en equilibrio. No necesitas salir completamente del mercado, pero sí puedes ajustar tu exposición al riesgo, reducir posiciones demasiado volátiles y mover parte de tu capital hacia activos más defensivos. Aquí es donde muchos inversores están mirando nuevamente al oro y la plata como una forma de balancear su portafolio, no como una apuesta, sino como protección. Ahora, algo muy importante, crea un plan de acción claro, no algo general, sino específico. Por ejemplo, si el mercado cae cierto porcentaje, vas a comprar, vas a esperar, vas a mantener. Tener estas decisiones tomadas de antemano elimina la emoción del momento. También debes definir tus niveles de liquidez. ¿Cuánto efectivo quieres tener disponible? Porque como ya dijimos, en un crash el efectivo no es aburrido. Es poder. Otro punto clave, educación constante. El mundo financiero cambia rápido y entender lo que está pasando te da una ventaja enorme. No necesitas saberlo todo, pero sí mantenerte informado con fuentes confiables. Y aquí es donde Global Finance Alert entra en juego, porque nuestro objetivo es precisamente ayudarte a entender estos cambios de forma clara y sin complicaciones, para que puedas tomar mejores decisiones. Ahora hablemos de mentalidad otra vez, porque esto es más importante de lo que parece durante una crisis. Vas a ver miedo, caos, noticias negativas y personas tomando malas decisiones. Si no estás preparado mentalmente, es muy fácil caer en lo mismo. Pero si ya tienes un plan, si entiendes el ciclo, si sabes qué buscar, entonces puedes mantener la calma mientras otros pierden el control. Y aquí viene algo poderoso. No necesitas acertar perfectamente, no necesitas vender en el punto más alto, ni comprar en el más bajo. Solo necesitas estar mejor posicionado que la mayoría, porque a largo plazo eso es lo que marca la diferencia. Ahora imagina esto, el crash ocurre, los mercados caen, pero tú no entras en pánico. Sabes exactamente qué hacer, tienes liquidez, tienes estrategia, tienes claridad, mientras otros están paralizados. Tú estás actuando y eso puede cambiar completamente tu resultado financiero. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar todo con un mensaje claro que deberías hacer desde hoy mismo y cómo prepararte de forma simple pero efectiva para lo que podría venir. Ahora todo llega a un punto clave, porque después de entender las señales, los riesgos y las oportunidades, la pregunta más importante es ¿qué deberías hacer desde hoy? No mañana, no cuando veas titulares de crisis, sino ahora. Empieza con algo simple. Claridad, no necesitas complicarte con estrategias complejas, solo necesitas saber exactamente dónde estás parado. Revisa tus inversiones, entiende tu nivel de riesgo y sé honesto contigo mismo, porque ignorar el problema no lo hace desaparecer. Después, ajusta, no reacciones. No se trata de vender todo por miedo, ni de apostar todo a una sola idea. Se trata de equilibrio, reducir riesgos innecesarios, aumentar tu protección y mantener flexibilidad. Aquí es donde activos como el oro y la plata pueden ayudarte a crear esa base más estable en medio de la incertidumbre. Ahora, construye un pequeño colchón de seguridad. Tener liquidez no significa que estás perdiendo oportunidades, significa que estás preparado para cuando lleguen, porque cuando el mercado cae, el tiempo de reaccionar es mínimo. También es importante que simplifiques. Muchas personas pierden dinero no porque el mercado sea complicado, sino porque sus decisiones lo son. Mantén tu estrategia clara, fácil de seguir y alineada con tus objetivos, y algo que no puedes ignorar, controla tus emociones, porque al final el mayor enemigo en una crisis
no es el mercado, es la reacción humana. El miedo y la codicia han destruido más dinero que cualquier crash. Por eso, si puedes mantener la calma cuando otros entran en pánico, ya tienes una ventaja enorme. Ahora imagina dos escenarios. En el primero, el crash llega. No estabas preparado, reaccionas tarde, vendes en pérdida y pasas años intentando recuperar. En el segundo, el crash llega, pero tú ya sabías que era posible, ya tenías un plan, ya habías tomado medidas, no entras en pánico, tomas decisiones con lógica e incluso aprovechas oportunidades. La diferencia entre esos dos escenarios empieza hoy. Y aquí es donde quiero escucharte. ¿Crees que realmente estamos cerca de un crash más grande que 2008? ¿O piensas que el sistema todavía puede sostenerse? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión también importa. Y este tipo de conversaciones pueden ayudar a otros a entender mejor lo que está pasando. Si este video te ayudó a ver la situación de una forma diferente, compártelo con alguien que también necesite entender esto antes de que sea tarde. Y asegúrate de suscribirte a Global Finance Alert, porque aquí vamos a seguir analizando lo que los medios tradicionales muchas veces no explican claramente. Recuerda, no puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. Y eso lo cambia todo.